Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Vamos a comenzar nuevamente con las parashás y esta es la número 2. La número 1 está pendiente porque fue una semana incompleta en la cual en el Shabbat se tenía que leer, en el Shabbat del día 26, se tenía que leer la parashá de Bereshit. Hoy vamos a comenzar con la parashá número 2 que se llama Noah y Noah, perdón, significa descanso. Eh, vamos a comenzar primero con una oración. Padre eterno de la gloria, gracias Señor por tu amor y misericordia. Gracias Padre por dejarnos comenzar nuevamente estas porciones. Señor, ayúdanos, danos enfoque, entendimiento. Ayúdanos Padre a poder discernir de tu palabra, a poder hacerla por obra, Señor, y que seas tú hablándonos a través de ella. Que a través de esta parashá, de esta porción tan fuerte, Señor, porque tú dijiste que los últimos días serán como los tiempos de Noah. Y asimismo estamos viendo muchas situaciones que estamos viviendo, Señor. Te pido, Padre, que abras nuestro entendimiento, nuestro discernimiento, nos des convicción para hacer tu voluntad y no la voluntad de humanos, ni lo que nosotros queramos o pensemos, Señor, sino tu voluntad. Gracias te damos, Padre eterno de la gloria. Gracias, Señor. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Ahí está. Espero que ya lo miren. Y la palabra del Eterno nos dice, esta porción se va a leer, perdón, desde Génesis capítulo 6, verso 9 hasta el verso 22. Y la palabra del Eterno nos dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra no se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Haz un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimentos y la calefatearás por dentro y por fuera con brea. Y de esta manera la harás de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a 1 codo del techo y pondrás la puerta del arca en su costado. Y la harás con piso bajo y segundo y tercero. Y he aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo de la tierra. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo y estarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, y todo ser viviente de toda carne meterás 2 de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú toma para ti de todo alimento que se come y guárdatelo, y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. Entonces aquí estamos viendo algo muy importante que son las temporadas de juicio que vienen muy fuerte en los tiempos de Noé. Vemos que ya todo estaba corrompido, como dice en el verso 12. Dice, miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne. Entonces se dice que el Señor no hace nada sin avisarle a sus siervos los profetas. Entonces yo podría considerar que Noé
era considerado como profeta en esa temporada. ¿Por qué? Porque el Señor le está hablando directamente lo que va a hacer, lo que va a pasar y lo que él tiene que hacer. Le está dando instrucciones específicas de cómo tiene que hacer esa arca. Le dice el material, le dice con qué material la va a cubrir, le dice cómo quiere los compartimentos, le dice que lo quiere de 3 pisos, le dice de la ventana, es muy específico lo que le está pidiendo a Noé. Entonces, vemos que se está estableciendo aquí un pacto entre Noé y el Señor. ¿Por qué? Porque encuentra en Noé algo diferente que no está abundando en la tierra, algo que está haciendo justamente eh, usando el Señor para juzgar a la tierra, porque tiene que haber un justo para poder juzgar a los demás. Entonces vemos que todo esto que estaba pasando aquí es una temporada en donde los nefilín ya estaban ahí morando entre los humanos. Ya sabemos que los nefilín o estos gigantes eran hombres de renombre que en esa temporada se dice que eran hijos de una cruza entre ángeles caídos y mujeres humanas. Entonces, no tan solo eso, nosotros podemos percibir también que estos ángeles caídos no eran extraterrestres, no eran cositas así como hoy en día les han puesto. No, la palabra nos dice que eran ángeles caídos. Ahora, vemos que esta arca se hace y es una temporada de salvación para aquellos que quieran escuchar. Muchos comentan que Noé, en lugar de evangelizar para traer arrepentimiento a las personas, él se puso a hacer el arca. Pero, ¿qué es el arca? El arca es el instrumento que el Señor va a usar para poder salvar a la humanidad. En este caso, a Noé y a su parentela, a sus hijos, a su esposa. Entonces, vemos esta situación. Si tú recibes una instrucción específica del Señor, tú no puedes poner tus ojos en otra cosa por querer salvar a la humanidad que tiene corazón torcido, que tiene un corazón duro como Faraón, no lo van a escuchar por más que él haga lo posible y deje de hacer lo que el Señor le está mandando. Si el Señor le está diciendo, tienes que hacer esa arca, él lo tiene que hacer, no dejarlo para después la hago. Voy a ponerme a evangelizar para que ellos se arrepientan y lleguen al Señor. No podemos ponernos muchas veces así. Es triste toda esta situación, pero es cierto, si el corazón ya está endurecido, no se puede hacer más nada más que orar por esas personas y hacer lo que el Eterno está mandando. Bueno, vemos todo lo que el Señor le está especificando de guardar alimento para él, para los animalitos. Eh, Le dice que va a establecer su pacto con él y que él va a entrar en el arca. Ahora, vamos a remontarnos en los tiempos de Yeshua. Él es nuestra arca en este momento. Eh, él es nuestra porción, Él es nuestra salvación. Y en este momento tenemos la decisión de decidir, válgame la redundancia, de decidir. Tenemos que tomar, mejor dicho, la decisión de decidir a dónde vamos a ir. Si seguir a Yeshua, que es Jesucristo que tú conoces, o como lo conozcas, pero yo te lo estoy hablando en el nombre que todo el mundo lo conoce, pero en el nombre que es su nombre, yo te lo voy a decir. Si tú sigues a Yeshua, entonces tiene que haber una salvación para ti y para tu familia. Pero esto no es nada fácil, porque en los tiempos de Noé se burlaban de él y había muchas cosas que estaban sucediendo. Ahora, es el momento de tomar la decisión. ¿A quién voy a seguir? ¿Voy a seguir a mi intelecto? ¿Voy a seguir lo que yo quiero y lo que creo que es correcto? ¿O voy a seguir la verdad del Eterno, que es una verdad que no está corrompida, una verdad que no está relacionada a lo que yo siento, a lo que yo pienso, a lo que yo creo, sino es una verdad
total y absoluta en donde te va a redarguir de pecado, de justicia y de lo que viene. Es algo así de simple, que cuando nosotros no queremos escuchar muchas veces, es ahí cuando nos estamos endureciendo. Y esto no puede seguir así. ¿Por qué? Porque el Señor quiere salvación para nuestra vida, quiere salvación para nuestros hijos, para nuestros cónyuges, para quien sea. Él lo que quiere es que procedamos al arrepentimiento genuino, lo cual es Teshuvah. Teshuvah es regresar hacia atrás, pedir perdón de corazón sin volver a pisar esos mismos caminos y volver a comenzar con el Eterno de una manera limpia, transparente y sin engaño. Bueno, por el momento, de mi parte, es todo. Ok, aquí eh, comenzamos con esta parashá de Noah, la cual comienza en el capítulo 6 versículo 9, en el cual nos comienzan hablando acerca de la genealogía de Noah. Nos comienza hablando de sus hijos. Vemos también que de las 10 generaciones desde Adán hasta Noah, todas esas 10 generaciones habían culminado, vamos a decirlo, en un fracaso, porque la humanidad ya había caído o había descendido como espiral hasta el momento en el que Dios decide que tenía que acabar con la humanidad. Pero aquí iba a ser él una excepción, estaba dándole la oportunidad a Noah y a su familia y a una cantidad de animales, les estaba dando la oportunidad de que ellos fueran los que se establecieran como un nuevo Adán, vamos a llamarlo así, porque le da la oportunidad, él, como vemos o escuchamos en la lectura, que él era un hombre justo. Entonces, el Señor Dios estaba viendo eso en él y en su familia. Le está dando una oportunidad, le está haciendo juicio por lo bueno que él hace o ha hecho hasta ese momento. Entonces a ellos les está dando esa oportunidad, pero a él le está dando unas instrucciones. Entonces, ya como él y sus hijos pasarían a ser como esos nuevos ancestros de lo que es la humanidad, al obedecer y hacer toda la instrucción que el Eterno les estaba dando. Vemos que en el versículo 9 nos comienza hablando acerca de sus descendientes y después hay como ¿cómo se podría decir eso? Como un halago, como sí, halago para él, porque dice que él es un hombre justo. Eso era algo muy importante para el Eterno por los tiempos en los cuales él estaba viviendo. Vemos que era un tiempo muy difícil, de mucha idolatría, mucha inmoralidad,
Entonces, vemos que más adelante nos habla acerca de que él era justo en sus generaciones. Mm, ¿dónde leímos esto? Déjame ver. 6:9. 6:9. Desde allí comienza. O si ahí mismo en el 6:9, íntegro en sus generaciones. Entonces vemos que no era solamente que él temía al Eterno, sino que él no se dejaba influir por todo eso que se estaba moviendo en ese tiempo, por astrología, idolatría. Él seguía caminando en los caminos del Eterno. Se dice pues que él era como un profeta, porque él escuchaba la voz del Eterno, él sabía lo que el Eterno quería. Vemos que a él le dio ese aviso del diluvio y nadie lo creyó. Entonces él se puede decir que era el profeta de ese tiempo y nadie le creyó, como siempre ha sucedido. Todo el tiempo el Eterno que da palabra a sus profetas de acuerdo a lo que se lee en lo que es la Biblia, vemos que nadie les cree. Los maltratan, los apedrean, los insultan y les dicen que están hablando por su propio interés, su propio intelecto, porque el escuchar la voz del Eterno requiere de mucha dedicación, de mucho Sacrificio. sacrificio, apartamiento, que es la santidad, para que Él pueda manifestarse y que tú puedas eh, discernir que es Él el que te está hablando y el que está poniendo eso en tu corazón. Aparte de que hay otros, ¿cómo le podemos llamar? Otros, Factores. como otros sentimientos que tú sabes que es Él, otras Mm, manifestaciones que tú estás seguro que es Él el que te está hablando. Y mucha gente, como no conoce, como no sabe, se no lo deja experimenta. influenciar y empiezan a atacar y empiezan a minimizar a esas personas. Que como les digo, a través de los años, a través de los siglos, esto es lo que ha sucedido con los profetas del Eterno. Pero desafortunadamente, si llega algún profeta y te empieza a decir cosas que te endulzan el oído, que tú, o sea, que más que nada te benefician y tú crees inmediatamente y dices, sí, eso es del Eterno y te dejas influenciar y a la última, pues te das cuenta que no es así. Ujú. Desafortunadamente, eso ha sucedido en muchos lugares, en mucho tiempo atrás y aún en el día de hoy sigue sucediendo. Entonces, vemos que por alguna razón sus hijos no se mencionan como del mayor al menor, porque Shem no era El mayor. el mayor, era, El menor. era la Fet o Jafet, ¿cómo se dice? ¿Cómo dicen en la tuya? Jafet. Jafet, aquí dice la Fet. Me parece que Shem es el segundo y el último me parece que es Ham. El, el motivo por el cual los mencionan de esa forma, en realidad, no se sabe en realidad por qué es eso,
Y más adelante nos sigue hablando acerca de la conducta de la gente que tenía en ese tiempo, en lo que es el versículo 11 y 12. No nos podemos dar cuenta que al principio eran corruptos, que eran culpables de inmoralidad, de idolatría, pecaban en forma encubierta ante Dios. Como dice, aquí dice latrocinio, como dice tu, ¿En qué verso? en el 11, la tierra había corrompido ante Dios y la tierra se había llenado de maldad. ¿Lo dice tuyo? Violencia. Violencia. Aquí dice latrocinio. La tierra se había llenado de latrocinio, violencia, que era evidente ya para toda la gente, y toda la tierra estaba corrupta. Entonces vemos que no solamente hoy en día es un poco difícil el, el para el hoy en día es un poco difícil para un creyente el poder pues sí establecer o desarrollar su fe, porque todo el tiempo uno como creyente es atacado y es observado minuciosamente para ver qué haces mal, qué haces bien, nada más te están checando para juzgar, para decirte, para acusar. Pero en este tiempo, para Noah, yo creo que era mucho más difícil porque en realidad con esta oportunidad que el Eterno le está dando, nos damos cuenta de que él y su familia eran los únicos que se estaban apartando, que se estaban consagrando para el Eterno, Ujú. porque pues ellos tenían fe de lo que Noah recibía venía de parte de él, a tal grado que vemos que pues ellos obedecen, ellos empiezan a construir lo que es el arca, empiezan a hacer todo conforme a la palabra que el Eterno estaba pues poniendo en el corazón de Noah. Entonces, se dice que en esta época de Noah la inmoralidad sexual en la gente se extendía también hacia los animales, al punto de que estos animales también empezaban a cohabitar con otras especies. Entonces había ya como pues una depravación y no había diferencia. Yo no sé si esto llega a ese grado, pero si hoy en día se ve algo así, al menos hasta ahorita con los animales no se ha mirado de que un animal esté con otro, pero del ser humano con un animal sí, lo que se llama zoología, Sofía. Sofía, Sol, Sofilia. Sofilia, zoología, Que Sofilia. Sofía. Entonces, a ese grado estaba la corrupción o la inmoralidad sexual en ese tiempo. ¿Hasta qué versículo llegamos? ¿Al 22? 22. Ok. Del versículo 13 hasta el versículo 22 hay un decreto en el cual una generación que se comportaba con tanta inmoralidad, ellos ya prácticamente habían perdido su derecho a la existencia. Pero vemos que Dios podía haber salvado a Noah de muchas otras maneras, pero a él le da una tarea, lo que les estaba hablando acerca de construir esta arca durante un periodo de tiempo, el cual, según los sabios o los que estudian lo que es la palabra, dice que le dio lo que es 120 años.
Esto una vez más lo vemos que es la misericordia del Eterno, porque una y otra vez Él avisa, Él avisa, Él avisa, en todo momento avisa, 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 porque Él quiere que seamos salvos, no quiere que perezcamos. Nos está dando su misericordia, nos está dando esa oportunidad. Entonces, vemos que aquí Él está extendiendo su misericordia por 120 años para que todo aquel curioso que mirara y viera lo que estaba Él haciendo, pues a lo mejor tuvieran una convicción, un arrepentimiento y pudieran cambiar su estilo de vida, su pensamiento, o lo que tú decías, que hubiera un arrepentimiento sincero, una teshuvah, y pudieran regresar al Eterno. Entonces, vemos que no era un trabajo fácil para él porque no tenían esas herramientas que hoy se tienen. Ellos tenían que cortar la leña, tenían que ir construyendo el arca, tenían que ponerle la brea que necesitaban. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, nosotros eh, la leemos como en secuencia y nunca hacemos una pausa de pensar en el periodo de tiempo que sucedió. Muchas de las veces eh, pensamos que la historia que estamos leyendo o el relato que estamos leyendo es en una secuencia de un día, el otro día y así sucesivamente. Pero aquí nos están dando un relato en como a grandes señas o, o algo por el estilo en el cual pues no nos detenemos a pensar que tuvo que haber un periodo de tiempo para que esto sucediera. No fue de un día para otro, ni de un mes para otro, un año para otro. Esto pasó, según los estudiosos, 120 años para que él pudiera terminar esa tarea que le fue encomendada. Dios estaba por traer este diluvio a la tierra a causa de la conducta pecaminosa del ser humano. Entonces ellos al mirar esto podían reflexionar y se podían arrepentir. Pero ellos, eso es lo que está sucediendo hoy en día, desgraciadamente o desafortunadamente. En ese tiempo ellos, en vez de tomar esa acción de arrepentimiento, de decir, bueno, pues debe de haber un Dios, debe de estar hablando, debe de estar diciendo esto, porque él no pudo haberse inventado hacer un barco de este tamaño, ni había la tecnología, como les digo. Entonces, ellos en vez de aprovechar esa oportunidad que el Eterno les estaba dando por ese periodo de tiempo, ellos empezaron a burlar de él. Ujú. Eso es lo que estamos viendo hoy en día con todas esas manifestaciones, con todas esas cosas que están hablando en contra de lo que es la palabra del Eterno, que se levantan y que se ríen, se burlan. Eh, Vemos que hay predicadores, hay evangelistas que en la calle pues los insultan, les avientan cosas, eh, muchas veces hasta los golpean, pero bueno, de antemano sabemos que no es la persona en sí, sino lo que está operando en ellos, pero de una y otra forma es lo mismo. Esas personas ya están muy arraigadas, muy metidas en lo que ellos piensan, en la ideología que otras personas les han metido y se empiezan a burlar diciendo que el Eterno no existe, que Dios no es real, que la Biblia se contradice, buscando cantidad de excusas para contradecir lo que la palabra está diciendo o está escrito ya desde un principio, porque para ellos es muy difícil el ver que las profecías se están cumpliendo. Nosotros como seguidores de Yeshua, como seguidores de la palabra, entendemos y vemos
que lo que está escrito se está cumpliendo, pero hay gente que no lo quiere ver. Dicen que son casualidades, que no es verdad. Entonces, estamos desafortunadamente viviendo en estos tiempos, tal vez no a la misma Magnitud. magnitud, pero para allá va. Esto no va a parar en lo que hemos visto hasta hoy día, sino que todo esto tiene que ir creciendo, empeorando, a tal grado que uno es cuando tiene que demostrar su fe y estar firmes en lo que uno cree, en lo que uno conoce, porque hay muchas personas que son muy fáciles de influenciar y de cambiar su forma de pensar. En vez de ellos influenciar a otras personas, se dejan influenciar por otras personas y se dejan arrastrar y llevar al camino incorrecto. Entonces, pues no sé si tú tengas otra cosa que agregar, pero yo creo que yo aquí lo dejo. Ok. Quiero regresar al verso 11. En el verso 11 dice, llena la tierra de violencia, en el tuyo dice otra cosa, ¿no? Entonces, Latrocinio. latrocinio. Bueno, en el hebreo, esta es una palabra muy interesante que quiero que se pongan a reflexionar lo que se va a ver en este momento. Esa palabra sí es violencia, implica algo erróneo, algo injusto, cruel, falso, significa injusticia, opresión, falta de justicia, violencia. em, bueno, y la palabra en hebreo es jamás. Vemos que dice que la tierra fue llena de jamás. La tierra fue llena de violencia y como vimos todos los sinónimos de jamás, de violencia, eh, todo esto ya estaba metido aquí en la tierra. Entonces, esta violencia que es jamás, lo vemos desde el principio, desde Génesis. Hoy en día hay un grupo radical que se hace llamar igual, así, jamás. Eh, Esto es algo que les estoy dando ahí por el momento para que ustedes se pongan a reflexionar qué es lo que está hablando la Biblia, cómo la Biblia empieza a hablar de algo que en muchas ocasiones no se toma en cuenta, porque nosotros lo podemos leer en español y simplemente vemos violencia, pero cuando hablamos en términos hebreos, ahí vemos una palabra muy significativa donde se está hablando de violencia que es jamás. Entonces, si la tierra está llena de jamás, estamos viendo que el Eterno ya está viendo esa corrupción, esa violencia, esa falta de justicia, ya lo está viendo ahí reflejado en esa temporada. Hoy en día estamos viendo una guerra en Israel en donde también es en contra del terrorismo, no en contra de los musulmanes. Es en contra de este jamás, de esta levadura que está haciendo hincapié en los corazones de los humanos y está trayendo algo que no es bueno, que es violencia, rencor, odio, resentimiento. Y eso es algo que tiene que ser desarraigado de nuestras vidas, quieramos o no. Porque el Señor nos ama a todos y Él quiere que amemos a nuestro prójimo, aunque el prójimo nos trate mal. Entonces, es cierto todo lo que está pasando en las congregaciones, de los profetas, de las personas que dan palabra, y hoy en día lo estamos mirando nuevamente. Esas personas que dan palabra las, las hacen a un lado, esas personas son marginadas. Hay muchas personas que están siendo lastimadas en las congregaciones donde se debería de encontrar un lugar de sanación, de restauración para sus almas. Ahora los están juzgando, los están apuntando con un dedo acusador. Es que tú nos estás, ¿cómo se les dice? Condenando. Y son demasiadas palabras que le pueden decir a la persona por hablar de parte del Señor. Entonces,
el punto es que el verdadero teshuvá, el verdadero arrepentimiento como el diluvio, nos lleva a un lavamiento, a un proceso en el cual tenemos que aprender a depender del Eterno, en donde tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo. Es un periodo turbulento, es un periodo donde tenemos que encontrar una salida y el Eterno nos las da, pero el Eterno no nos los va a dar si nosotros no queremos aceptar su redención. Y, y, y si nosotros no queremos aceptar su palabra y decimos eso ya es antiguo, ahora es esto, ahora lo nuevo es esto, pues Él no nos va a ayudar, ¿verdad? Porque Él es un Dios justo. Y como justo, Él va a hacer su justicia y le va a impartir. Y nosotros tenemos que aprender a saber cuál es su justicia para que nos halle como a Noé. Personas justas, hombres y mujeres justos, que tengan descendencias justas. Entonces, hoy en día hay mucha gente malagradecida, hoy en día hay mucha gente que se burla de otros, hay que acusa a otros, siendo que, como dice mi esposo, ese proceso para que el Eterno nos hable, no queremos vivirlo. Queremos que, ay, sí que me hable ya y punto. Yo no quiero hacer nada porque Él tiene que venir y me tiene que hablar a mí. Y así hay mucha gente altiva, egoísta, soberbia. No, nosotros los amamos, ese tipo de gente, pero la conducta es lo que quiere el Señor cambiar y transformar, porque Él no va a dejar entrar en su reino personas que tengan odio, rencor, rencillas, división. Él va a dejar entrar en su reino personas que hagan su voluntad, que sean justas a la vista de Él, no a nuestra propia juicio ni a nuestra propia vista, porque nosotros podemos decir, no, yo soy la persona más justa del mundo, yo oro todo el día, yo esto y el otro, pero si en nuestro corazón hay una raíz de amargura, aunque oremos todo el día, no va a haber frutos. Y Él lo que quiere es que haya frutos, frutos de arrepentimiento, frutos de amor, frutos de dominio propio y todos esos frutos que se brindan a través del Ruach HaKodesh, o sea, del Espíritu Santo. Bueno, por el momento pues es todo, les dejo la reflexión. Nos vemos para la siguiente. Vamos a hacer la oración. Padre eterno de la gloria, gracias Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias Padre, porque sabemos que tú nos escuchas, tú nos revelas. Ayúdanos a trabajar más, Señor, a que no seamos personas perezosas ni flojas, Padre, que nos entretengamos en cualquier cosa, sino buscar tu presencia, Padre, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, Padre eterno, viene sanidad a nuestras almas, Señor, y eso es lo que muchos necesitamos hoy en día. Gracias te damos, Adonai, por esta palabra. Ayúdanos a entender estos tiempos, Señor. Danos la unción de Isaacar, Padre, para entender, Señor, sabiendo, Padre, que en esos tiempos no le creían a Noé, Padre, porque en tu palabra dice que en aquellos tiempos cuando empezó, tú empezaste a crear la tierra, Señor, llegaba un rocío, Padre, para regar el planeta y no había existido cosa alguna, Señor. Por eso no le creían a Noé, Padre. Pero no necesitamos ver ese tipo de situaciones para creer, Señor. Nosotros tenemos que tomar la decisión de creer en ti, tener fe y seguir adelante en ti y en tu palabra. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Bendice, Padre, a todos aquellos que han mirado o escuchado este video, Señor, y que se haga tu voluntad sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Yeshua HaMashiach. Bueno, que tengan un bendecido día, tarde o noche. Bendiciones y shalom.